En el corazón del Himalaya, una mujer desafió no solo a la montaña más alta del planeta, sino también a un mundo que decía que su lugar no estaba allí. Su nombre era Junko Tabei. Tenía 36 años, medía apenas 1,5 metros, no procedía de una familia rica, ni formaba parte de los grandes clubes de alpinismo. Pero poseía algo que, en la montaña, vale más que cualquier equipo: una determinación inquebrantable. Hasta ese momento, solo la élite del alpinismo, casi exclusivamente hombres, había logrado conquistar el Everest. El simple hecho de que un grupo de mujeres japonesas se organizara para intentarlo era motivo de burla en los medios y de escepticismo entre los profesionales. Demasiado débiles, decían algunos. Demasiado peligroso para ellas, insistían otros. En los años 70, para muchas personas, la idea de una mujer en el Everest era casi tan impensable como escalarlo vestido de verano. Pero a veces, las historias más grandes nacen precisamente de aquello que nadie espera. Esta es la historia de una ascensión que comenzó mucho antes del Everest, porque en realidad Junko tuvo que enfrentarse a su primera montaña desde que era una niña. La montaña de los prejuicios, de la falta de recursos y de la invisibilidad. Y aún así, desde los 10 años, cuando subió a su primer pico, supo que su vida estaría ligada a esos gigantes de roca, hielo y viento, y que algún día encontraría el modo de llegar donde nadie como ella había llegado antes. Pero lo que Junko no sabía es que ese viaje incluiría una avalancha que la enterraría viva, una batalla física al borde de la muerte y un triunfo que cambiaría para siempre la historia del alpinismo. Para entender la hazaña de Junko Tabei hay que retroceder muchos años antes de que pusiera un pie en el Himalaya. Hay que volver a su infancia en la ciudad japonesa de Miharu, donde nació en 1939, en un país que acababa de salir de la Segunda Guerra Mundial y donde las expectativas sobre el futuro de una niña eran muy distintas a las de hoy. Era la quinta de 7 hermanos. Su familia no tenía dinero sobrante, y mucho menos para una afición como el alpinismo, que en aquella época era considerado un hobby elitista. Y aún así, desde muy pequeña, Junko sentía algo que no sabía explicar. Una fascinación casi magnética por las montañas que rodeaban su región. A los 10 años vivió un momento que marcaría su vida: la ascensión al monte Nasu. Para cualquier excursionista sería un paseo, pero para ella fue una revelación. No se trataba solo del paisaje o del logro físico, sino de la sensación de libertad, de estar en un lugar donde las normas del mundo no importaban. Allí, en la cumbre, descubrió que la montaña la trataba de una forma que la sociedad no hacía, sin prejuicios. Pero su pasión tenía un obstáculo. El Japón de mediados del siglo XX era un entorno profundamente conservador. Junko era inteligente, disciplinada y curiosa, pero muchas personas le repetían que debía centrarse en cosas de mujeres, que la montaña era demasiado peligrosa, demasiado dura. Cuando entró en la Universidad de Chowa, intentó unirse a varios clubes de alpinismo. Algunos la rechazaron directamente, otros la aceptaron, pero la trataban como si fuera un adorno. «Déjenos llevar la carga», le decían. «No se esfuerce demasiado», insistían. A ella, esa condescendencia la hería más que cualquier roca. Fue entonces cuando tomó una decisión que cambiaría su destino: crear su propio grupo. Un club donde las mujeres pudieran escalar sin pedir permiso, sin ser subestimadas, sin tener que demostrar nada más que su amor por la montaña. Lo llamó el Women's Mountaineering Club, Ladies Climbing Club Japan. Su lema era simple y poderoso: «Vamos a hacerlo por nosotras mismas». Con ese club, Junko comenzó a escalar montañas de todo el mundo, desde los Alpes hasta el Kilimanjaro. No tenía patrocinadores, así que trabajaba como profesora de música y como editora para pagar cada expedición. Ahorraba durante meses para comprarse equipo usado. Dormía en coches, compartía comida, pedía favores, pero nunca renunció.
como ninguna de sus compañeras, que encontraban el dinero donde podían del mismo modo que lo hacía nuestra protagonista. Para muchos, Junko Tabei era solo una mujer menuda, tranquila y amable. Nadie sospechaba que dentro de ella habitaba una fuerza tan implacable como la de un glaciar. Una fuerza que la llevaría a enfrentarse al coloso más temido del planeta. A comienzos de los años 70, mientras el mundo observaba cómo las expediciones masculinas acumulaban récord tras récord en el Himalaya, Junko Tabei tenía una idea que muchos consideraron imposible: organizar la primera expedición japonesa formada exclusivamente por mujeres para intentar escalar el Everest. Era un proyecto audaz, y no solo por el Everest en sí, sino por el reto cultural que implicaba. En Japón, la sociedad aún era profundamente tradicional. Que una mujer liderara un equipo, gestionara una expedición internacional y persiguiera un objetivo tan extremo era para muchos un acto casi revolucionario. Pero Tabei no estaba sola. A su alrededor se había formado un grupo de mujeres igual de determinadas. Profesoras, madres, oficinistas, estudiantes. Ninguna era famosa, ninguna tenía dinero, pero compartían algo que el Everest reconoce al instante: una enorme capacidad para soportar la adversidad. La expedición se llamó Japanese Women's Everest Expedition 1975, y reunir los fondos para financiarla fue una odisea en sí misma. Las 15 integrantes pasaron meses organizando rifas, vendiendo ropa hecha a mano, ofreciendo clases de escalada y hasta buscando patrocinadores puerta por puerta. La respuesta que recibieron oscilaba entre la condescendencia y el desprecio. Una empresa les ofreció financiarles, pero solo si posaban en bikini para un anuncio. Las mujeres se negaron. Preferían endeudarse antes que vender su dignidad. Finalmente, tras 5 años de esfuerzos, consiguieron el dinero justo para comprar material básico y pagar los permisos de ascensión. El equipo estaba listo, y aunque el mundo no creía en ellas sí creían las unas en las otras. En la primavera de 1975, Tabei dejó a su hija de 3 años con su marido, sorprendentemente comprensivo, y el equipo emprendió el viaje hacia Nepal. Tras semanas de preparación, porteos y aclimatación, lograron instalar los primeros campamentos en la montaña. Todo iba según lo previsto. La mayor parte de la prensa japonesa cubría con cierta burla la expedición. Algunos titulares rezaban: amas de casa intentan conquistar el Everest. Pero en las alturas del Himalaya esos prejuicios no pesaban nada. Lo único que importaba era el viento, el hielo y la determinación. Aquellas mujeres no estaban allí para demostrarle nada a nadie. Estaban allí porque querían ser parte de la montaña, porque sentían que tenían derecho a ocupar ese espacio, a escribir su propia historia, a mirar a los ojos al Everest sin intermediarios. Usaron la misma ruta para ascender la montaña que Sir Edmund Hillary y Tenzing Norgay habían tomado en 1953. En ella, cada paso, cada cuerda instalada, cada noche en tienda, era un acto de resistencia contra todas las voces que les dijeron durante años que no podían. Junko, como líder, cuidaba cada detalle. Revisaba el equipo, organizaba tareas, marcaba el ritmo y aseguraba que todas estuvieran bien. Pero el Everest tiene una forma peculiar de poner a prueba incluso a los más preparados, y a mediados de mayo de 1975, la montaña decidió examinar su temple de la forma más brutal posible. A más de 6.000 metros de altitud, el tiempo deja de comportarse como algo normal. El viento cambia sin aviso, el frío cala los huesos y la montaña parece observar cada movimiento del equipo. Era el 4 de mayo de 1975. El Japanese Women's Everest Expedition se encontraba en el Campo 2, a unos 6.300 metros de altura. Llevaban días aclimatándose, trabajando, instalando cuerdas y preparando el ascenso final. Aquella mañana, el cielo estaba cubierto. No era una tormenta, pero la montaña parecía inquieta. El equipo descansaba en sus tiendas, reponiendo fuerzas.
Junko Tabei repasaba mentalmente la ruta del día siguiente. En el Everest, cada detalle cuenta. Una cuerda mal puesta, una estaca floja, un error de cálculo, y todo puede terminar en tragedia. Entonces ocurrió. Primero fue un sonido lejano, como un murmullo en la distancia. Las montañistas lo reconocieron al instante. No era viento, no era hielo quebrándose, era algo mucho peor. Un rugido grave, profundo, que parecía venir desde el mismo corazón de la montaña. Un segundo después, el murmullo se convirtió en un estruendo ensordecedor. La ladera superior del campamento se desprendió repentinamente. Una masa gigantesca de nieve, hielo y roca comenzó a deslizarse cuesta abajo a una velocidad imparable. Era una avalancha y venía directamente hacia ellas. No hubo tiempo para correr, no hubo tiempo para reaccionar, solo para un grito ahogado. La avalancha golpeó el campo 2 con una violencia inimaginable. Las tiendas fueron arrancadas y aplastadas como si fueran frágiles hojas de papel. Varias montañistas quedaron sepultadas instantáneamente bajo toneladas de nieve. Junko, que en ese momento estaba dentro de su tienda, sintió cómo el mundo entero se volcaba sobre ella. La masa blanca la golpeó, la arrastró y la enterró por completo. No podía moverse, no podía respirar. La presión era enorme. En la oscuridad absoluta, Junko perdió la noción del tiempo. El frío la mordía, la nieve le comprimía el pecho y la falta de oxígeno comenzó a nublarle los sentidos. Intentó moverse, pero apenas podía mover un dedo. Todo lo que podía escuchar era su propia respiración acelerada. Y luego, nada. Perdió el conocimiento durante aproximadamente 6 minutos. Fuera, el resto del equipo luchaba por sobrevivir. Las pocas mujeres que habían quedado en la superficie comenzaron a cavar desesperadamente con las manos, con palas, con cualquier cosa que encontraran. Sabían que cada segundo enterrada podía ser letal. Hubo compañeras que quedaron parcialmente sepultadas, pero poco a poco pudieron recomponerse. La única totalmente enterrada era nuestra protagonista. Tras minutos que parecieron eternos, una de ellas sintió algo bajo la nieve, un trozo de tela, la tienda de Junko. Cavaron como si sus vidas dependieran de ello, y en cierto modo así era. Finalmente, entre compañeras japonesas y sherpas, lograron sacar su cuerpo inconsciente, frío, golpeado, pero todavía con un débil pulso. Era un milagro. Junko Tabei estaba viva. Las montañistas estaban conmocionadas. Algunas resultaron heridas. El material estaba destruido y la montaña acababa de demostrarles que no tenía piedad. Para cualquier expedición, ese habría sido el final. Nadie habría cuestionado su decisión si hubieran decidido bajar. Pero para Junko Tabei, aquello no era una señal para rendirse. Exactamente 12 días después, una frase sorprendió a todos. ¿Cuándo reanudamos el ascenso? Ese fue el espíritu que la convertiría en leyenda. Tras la avalancha, el campamento estaba destrozado. Varias compañeras heridas y Junko aún recuperándose de haber sido enterrada viva. Tenía contusiones serias, costillas doloridas y el cuerpo debilitado. Pero en lo más profundo de su ser, algo seguía intacto: su voluntad. En los días siguientes, mientras el equipo reorganizaba materiales, Tabei insistió en intentar la cima. No podía moverse rápido, no podía cargar demasiado peso, pero podía caminar y podía seguir subiendo. Su espíritu no conocía límites. El liderazgo de Tabei se volvió más evidente que nunca. La expedición debatió si debían retirarse. Después de todo, la avalancha podía repetirse. Habían perdido parte del equipo y la salud de varias montañistas estaba comprometida. Pero Junko habló con serenidad, con esa calma que solo tienen quienes conocen bien la montaña. Si estamos en condiciones de continuar, debemos hacerlo. No hemos llegado hasta aquí para rendirnos en la penúltima etapa.
No era un arrebato de orgullo, era convicción pura. Con la ayuda del Sherpa Ang Sering Lama y con el apoyo moral del equipo, el plan siguió adelante. A pocos metros de la cima, la ruta se estrechaba en un paso vertical casi legendario, el Paso Hillary, una pared de roca y hielo de unos 12 metros que muchos describen como el último guardián del Everest. Para cualquier montañista es un desafío técnico. Para alguien recién recuperado de una avalancha, era casi imposible. Pero allí estaba Junko, pequeña, con su 1,5 metros y 50 kilos, como una sombra en un muro gigantesco, ascendiendo con precisión y determinación. Cada golpe de crampones, cada palancazo con el piolet, era una declaración de resistencia contra la montaña y contra todos los prejuicios que la habían acompañado desde niña. Ang Sering Lama la aseguraba, pero el mérito era suyo. Su cuerpo luchaba, su mente volaba. A las 12:30 del mediodía, tras horas de esfuerzo titánico, Tabei puso el pie en la cima del Everest. El cielo estaba despejado. Se veía el horizonte del Himalaya extendiéndose como un océano helado. No gritó, no celebró, no levantó los brazos. Simplemente se quedó allí, respirando el aire más frío y delgado del planeta, con una serenidad que solo tienen quienes han conquistado más que una montaña. En ese instante, Junko Tabei se convirtió en la primera mujer de la historia en alcanzar la cima del Everest. Su ascenso no fue solo un triunfo deportivo. Fue un mensaje para millones de mujeres alrededor del mundo que soñaban con hacer cosas que otros les habían dicho que eran imposibles. Porque en la cima del Everest, lo que realmente llegó no fueron solo sus botas, sino décadas de lucha silenciosa, perseverancia y amor por las montañas. Cuando Junko regresó de la cima del mundo, no buscó fama, ni atención, ni reconocimientos. De hecho, su carácter era tan humilde que evitaba el protagonismo siempre que podía. Pero su logro ya había encendido una chispa imposible de apagar. En Japón, los medios pasaron del escepticismo al asombro. Aquella excursión de amas de casa, como algunos la llamaron con burla, había demostrado una verdad tan antigua como la propia montaña. La grandeza no entiende de géneros. Junko no escalaba por notoriedad. Escalaba porque al hacerlo se sentía auténticamente libre. Porque la montaña era el único sitio donde la sociedad dejaba de juzgarla y donde cada paso dependía únicamente de su fuerza, su técnica y su voluntad. En conferencias y entrevistas siempre transmitió el mismo mensaje. No persiguió ser la primera mujer en alcanzar la cima. Persiguió ser la mejor versión de sí misma, superar sus propias montañas internas y demostrar que los límites, muchas veces, están más en la mente que en el cuerpo. La historia de Junko es legendaria, pero ella no fue la primera mujer en un 8000. Este hito ocurrió un año antes de su Everest, en 1974, cuando las también japonesas Naoko Nagaseko, Mieko Mori y Masako Ushida, acompañadas del Sherpa Sirdar Jambu, pisaron la cumbre del Manaslu. Pero de eso ya hablaremos en otro vídeo en el canal. Junkoi falleció de cáncer a los 77 años en Tokio, en el año 2016, pero dejó un legado que vive en cada montañista que sueña con horizontes altos. Su vida nos recuerda que el éxito no se mide en metros ascendidos, sino en el valor de intentarlo, una y otra vez, incluso cuando el mundo dice que no puedes. Y quizá por eso su frase más famosa sigue resonando hoy, con la misma fuerza que aquel día en el Everest. No busques ser mejor que los demás, busca ser mejor de lo que tú eras.